Querida familia linda de las tardes del sol, vamos a comenzar una conversación muy bonita, muy interesante, con una persona que ha generado en mí una admiración muy profunda. Es un fotógrafo de aves que se siente descrestado con la belleza natural de ellas, pero a la vez es psicólogo y vive muy inquieto por trabajar por el mundo emocional de las personas, de los niños. Ha sido educador, ha trabajado con los maestros de Colombia para ayudarles a diseñar unos pensums mucho más amigables y empáticos que descubran los talentos de los niños. Y por supuesto las aves han transformado su vida de una manera muy especial y hoy vamos a conocer apartes, capítulos de esa historia de vida tan bonita, tan versátil, tan variada. Esteban, de verdad, qué gusto tenerte con nosotros, que hayas aceptado esta invitación para que conversemos de esos momentos importantes de tu vida que te han invitado a ti a descubrir cuál es ese verdadero propósito y ese trabajo que has venido desarrollando para ayudar a los seres humanos a que se encuentren con ellos mismos. Muchísimas gracias, Elena, por esta introducción. Creo que he resumido en tus palabras gran parte de mi vida y es un poco esa curiosidad por aprender, por tratar de ser una mejor persona y de tratar de devolverle a la sociedad pues, mejores cosas que las que tuvimos nosotros en nuestra infancia. Así que muchísimas gracias por tus palabras. Esteban, siempre hay un origen, siempre hay unos inicios y para uno la crianza, los valores que le transmiten sus padres, los valores que recibe en el colegio, son un derrotero importante para trazar nuestro camino. Hablando contigo en muchos momentos de la vida en que nos hemos encontrado, siempre esa pasión por el servicio, esa pasión por ayudar a los demás, pero ¿cómo nace? ¿Cómo la descubres? ¿Qué te decían en tu casa? Porque eres un hombre realmente que nació para servir. Muchísimas gracias. Y Elena, hace 2 años sacamos un libro que precisamente tiene ese nombre, se llama El placer de servir. Y es la historia de una persona de Cali y le pusimos ese título, El placer de servir. Pero efectivamente, cuando me voy a la infancia, mi infancia es una infancia de una clase media que se viene a Cali a buscar mejores horizontes. Somos hijos de migrantes. Paisas, ¿no? Paisas, que vinieron a Cali buscando un mejor futuro y lo encontraron. Cali ha sido muy generosa y fue muy generosa con ellos. Y en ese entonces nací en la Clínica de los Remedios, soy caleño, me formé en el San Juan Bermans, jesuita, y muy inquieto por esta Cali y por ese fenómeno de crecimiento de ciudad que nos ha desbordado a todos. Algo bien importante y es que cuando empieza ese camino por la vida y llegas a tu adolescencia, ¿qué pasaba allí? Tú me decías en estos días, es que yo estaba con las personas de mi edad, pero no me encontraba del todo. Y ahí es donde empiezas como a iluminarte y a sentir que realmente había un camino para ti que has empezado a descubrir. Sí, yo me acuerdo en los años, por ahí a finales de los 80, me leí un libro que llamaba Que viva la música. Y en ese libro, Andrés Caicedo, uno de los grandes autores caleños, describía una ciudad de adolescentes, una ciudad llena de rumba, llena de experiencias, llena de nuevas emociones, pero yo sentía que algo no estaba bien dentro de mí. Y entonces, debido a la formación jesuítica, me metí un poco en el tema social. En el colegio me gané un rol, logré un rol que era trabajar en programas sociales, y en ese trabajo por los programas sociales empezamos a buscar cómo poder ayudar desde el colegio. Y se reactivó en ese entonces el CAS, Centro de Acción Social, y nos fuimos a buscar cómo podíamos ayudar como jóvenes a la ciudad y a la ciudadanía. Y ahí esa incomodidad que yo tenía empecé a entenderla y a visualizarla. Aquí tenemos una mochila. Sí. Una mochila que tiene un significado muy especial para ti, ¿cierto? Porque te la regaló tu hijo. Sí. Y esta mochila resume capítulos de tu vida. Y yo quiero empezar por algo. Yo quiero empezar por este búho, porque este búho te ha acompañado a lo largo de tu vida. Con este comienzas tu vida, con este continúas, y hoy por hoy pues hay un propósito bien especial como fotógrafo de aves. ¿Qué representa esto para ti? Ese búho, yo no me acuerdo muy bien qué edad tenía cuando recibí ese búho. Las imágenes que tengo son unas imágenes muy arcaicas, en donde ese búho, yo me acuerdo que estábamos en Pasto, y mis padres estábamos visitando a Pasto, me dijeron, escoge algo de lo que esté ahí.
y yo cogí ese búho. Y ese búho, yo no sé por qué lo cogí. Y 50 años después empiezo a entender por qué lo cogí. Ya encontraste la respuesta, Sí, ¿no? Y eso es lo maravilloso que tiene la vida. Sí. Pero bueno, seguimos recorriendo esta vida y hay una medalla por aquí, una medalla que te dan en el colegio. Vamos a ver si la encontramos. Una medalla que reconoce en ti esa capacidad para servir, ¿cierto? Sí. Y que sin duda alguna pues es el comienzo de un camino. Por aquí la tengo, aparece la medalla. Imagínense ustedes todo lo que hay en la vida de un ser humano. Esta medalla la recibes porque desde muy joven demuestras que ayudar a la gente era importante. Sí. Yo creo que el darse a los demás es una de las cosas que uno debe ir encontrando en su vida. Uno debe pasar de un egoísmo a darse a los demás. Uno debe pasar de una heteronomía, es decir, depender de otros, a una autonomía. Pero esa autonomía depende de los demás. Siempre dependemos de los demás. Esa medalla es un regalo muy especial. En el colegio decidieron premiarme en el día de la graduación, mayo de 1989, con una medalla al mérito social. Y esa medalla para mí pues, recoge mucho de mis experiencias porque yo no entendía muy bien qué era lo que yo sabía y para dónde quería coger. Y esa medalla, nuevamente, igual que el búho, años después entiende uno para dónde vamos. Ahí van las señales de la vida y cuando analizamos nuestra propia vida nos damos cuenta que podemos tener en una mochila objetos que representan nuestros diferentes capítulos. Pero algo bien interesante es que esa vocación de servicio luego se enlaza con la psicología, se enlaza con la educación. Has trabajado por el bienestar de los seres humanos. Aparece Sigmund Freud con todos sus ensayos, con todas sus obras literarias y empiezas tú a seguir consolidando esa obra y esa historia de vida. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues fíjate que yo me voy de Cali a los 17 años, me voy para Bogotá, tengo la oportunidad de irme a estudiar allá, a la Universidad Javeriana, empiezo una carrera, no la continúo, pero después encuentro la psicología, 3 años después, y arranco un proceso de reconocimiento personal. Alguien dice que estudiar psicología ya es un síntoma, y entonces pues obviamente... ¿Un síntoma de qué? Un síntoma de que somos personas curiosas y que obviamente cuando estamos en este mundo pues queremos encontrarle sentido a muchas cosas y propósitos. Y entonces estudiar psicología fue una experiencia fantástica para mí porque me abrió un poco el camino a las áreas sociales, a las humanidades, que es un poco el mundo en el cual yo me he sentido mucho más cómodo y en el cual yo creo que he aportado mucho más. Bueno, por un lado tenemos el bienestar del ser humano, estudiar psicología para poder ayudar a las personas a que encuentren su proyecto. Ahí seguía el búho acompañándote, ahí seguía el búho presente en tu vida. Pero hay un momento de tu vida cuando tienes tus hijos que a mí me llama poderosamente la atención. Cuando decides que tus hijos emprendan su propio vuelo y que tú te hagas a un lado. Finalmente ese es nuestro rol como padres, saltándonos un poco a otra etapa de tu vida también muy importante. Sí. Sí, ser padre para mí fue pues, una de las realizaciones en la vida. Realmente ser padre es algo que me llenó completamente. Ser psicólogo y ser padre pues, es algo muy afín porque obviamente uno encuentra muchísimas opciones y muchísimos caminos. Y en ese proceso de ser muy coherente y muy claro con mis hijos, al principio fui muy presente en la vida de ellos. Sí. Fui un papá muy comprometido. Sí. Incluso estudié para ser papá. Yo creo que eso, no sé si ustedes saben, pero uno aquí en Cali hay unas obras en donde uno puede estudiar para ser papá y para mejorar sus prácticas de crianza. Y entonces, incluso por allá la alcaldía sacó un libro en donde se hace un reconocimiento a eso, porque los hombres tenemos que involucrarnos en la educación de nuestros hijos. Claro. No es un proceso únicamente femenino o maternal, sino es un proceso de pareja que tenemos que llevar a cabo. Y algo bien importante es que para criar hijos sanos, felices, definitivamente el contenido de nuestras palabras, el contenido de nuestras acciones, lo que les decimos, cómo nos enfrentamos a los retos que ellos nos ponen y cómo los vamos orientando y los vamos guiando, ¿no? Va muy también en sintonía con ese papel que deben tener los educadores en las instituciones educativas. Sí, Elena, nosotros los seres humanos no nos damos cuenta un poco del papel tan importante que tenemos que hacer con nuestros hijos. Es el papel más importante que tenemos que hacer en la vida. Y criarlos y tenerlos de manera segura, coherente, pero sobre todo darles herramientas a ellos para que enfrenten la vida de una manera más propositiva es muy importante. Entonces, por ejemplo, en estos talleres se abordaba mucho cómo reaccionar en los momentos en los cuales los hijos nos sacan
de quicio, por decirlo así. Nos sacan de control y nos ponen como en una situación. ¿Y cómo debemos evitar? Y eso es muy importante. Tal vez no lo vamos a explorar aquí demasiado, pero cómo debemos evitar esa primera reacción, que es la reacción como tal como fuimos criados. Tenemos que evitar continuar esa senda de violencia que muchas veces está insertada en nuestras familias, que nos hacen a veces un país muy, pero muy violento. Hay muchas maneras de trabajar por la paz, por desarmar los espíritus. Y una de esas maneras es contemplar la belleza de las aves. Y una de esas maneras es descubrir que tenemos aficiones ocultas y que cuando los hijos empiezan a crecer y tomamos la decisión de dejarlos volar, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Elena, estás tocando un tema muy, muy importante porque hace unos 8 años los médicos me recomendaron, sinceramente, tomar decisiones alrededor de mis hobbies. Y aunque uno no lo crea, en la cierta época de la vida es muy importante tener muy buenos hobbies. Y entonces yo decidí buscar muy racionalmente un hobby que se me permitiera desarrollar en Cali. Y resulta que entendí que la fotografía, que ya la conocía y la dominaba más o menos, pero además la fotografía de aves me ayudaba enormemente a explorar un camino que ha sido el camino mío de los últimos 8 años, que es cómo encontrarme con las aves de Cali y cómo exponerlas y cómo llegar a retratarlas y fotografiarlas de la mejor manera. Y ahí es donde empiezas a encontrar las respuestas de aquella atracción que sentías desde niño por ese búho, sí, ¿no? Así es. Ahí es donde encuentras las respuestas de poderte encontrar contigo mismo. ¿Qué ha generado este hobby que descubres, que realmente habitaba en ti, pero que le ponemos un nombre? Soy aficionado a la fotografía de aves. ¿Y qué empiezas a sentir? ¿Cómo empiezas a transformar tu vida a partir de esta afición? Primero, debo decir claramente que la fotografía de aves es la fotografía más difícil que hay, porque los objetos, los sujetos, los bichitos no se quedan quietos. Entonces no es que tú digas, quédate quieto que te voy a tomar una foto. No, ellos están en constante movimiento. Y entonces pensar como ave, sentir como ave y tratar de capturarla a ella en su momento de la mejor manera es muy, muy difícil. Bueno, pero ahí hay algo bien importante. Todo va unido. Nuestra historia no es la sumatoria de momentos aislados. No. Ahí está la psicología para tener la paciencia, sí, para tener calma, para encontrar el detalle, la minucia. Entonces la psicología con el mundo de las aves se puede articular y aquí estamos viendo estas bellezas, por Dios, que además nos deleitan. Esa es una tesis que estás desarrollando que muy probablemente algún día podré plasmarla en un libro, que es cómo debemos encontrar lugares y espacios como seres humanos para realmente desarrollarnos y encontrar el mejor canto y el mejor vuelo que podamos tener. Y yo creo que eso es un poco el tema del contacto con la naturaleza, Elena, que ese es el fin último de todo esto. Esta conversación está tan buena, ya estamos llegando al final y yo quiero despedir este espacio contándole a nuestra familia linda de las Tardes del Sol que esta afición ha cogido tanto vuelo que ya Esteban ha escrito un libro de poemas para aves. Y terminemos con una estrofita, la que a ti más te guste. Bueno, Elena, este libro está recién salido, ha sido un éxito para mí, pues porque pensé que iba a sacar solo una edición y ya voy en la segunda edición. Y sacar un libro de poemas en donde precisamente la idea es relacionarnos con las aves de una manera mucho más contundente y clara. Voy a leerte uno que me parece que Una es estrofita. Una estrofita, que es la historia de un remero. Yo tomé una foto de un señor que iba remando en el mar con unas aves hacia el otro lado y decía lo siguiente: con el alma en los remos, sal en la piel, un hombre avanza sobre un vasto mantel. El mar se extiende, un espejo ondulado, y el horizonte canta su sueño dorado. Pelíconos cruzan en vuelo contrario, sus alas cortando el aire precario. Van hacia un norte que él no persigue, como si el destino en ellas se escribe. ¡Ay, qué belleza! Qué mejor manera de despedir esta conversación tan bonita. Muchísimas gracias, que esperamos Elena, por que invitarme. nuestra familia la haya disfrutado. Les recordamos que Tarde del Sol es financiado por el FUTIC y muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos mañana. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.